Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, bienvenidos, bendiciones a todos los que nos están viendo a través de, no sé, YouTube, el teléfono, lo que sea, a través de este podcast. Estamos aquí nuevamente gozándonos en verano, y hay mucha lluvia, mucha tormenta. Y nada, gente, quiero que me sigan ahí, Eyes on the Cross, Eyes on the Cross. En el momento en que estoy grabando esto, antes de eso estaba haciendo en editaje, así que pronto estaré ahí una pequeña reflexión sobre el parálisis espiritual, así que pronto estará, así que síguenos. Y quiero invitarle a todos aquellos pues que estén por acá por Lancaster, que voy a estar predicando en Lancaster 2, en la 719 Marietta Avenue. Ahí estaré el 1 de agosto. El 1 de agosto estoy predicando allí en Lancaster 2, así que aquellos que estén cerca en el área, hagan para vernos allí, gozarnos y gloriarnos en el Señor. Y el 29, el 28 voy a estar con la gente Maranata en alguna cancha de Calley pendiente, así que vamos a estar en una cancha de calle allí predicándole en las afueras, pendiente. Yo voy a poner la información en mis redes sociales a través de Eyes on the Cross y mis redes sociales personales, al igual que voy a estar el 29 de agosto en Humacao 2, aquí con mi hermano y amigo Eric del Valle y su hijo Nachel. Así que, gente, ya saben, estamos ahí. Los que quieran estar con nosotros, les invito. Vamos a gozarnos, en verdad. Y yo no soy un exponente a mí me gusta gozarme con la gente y gozarnos juntos. Gozarnos ahí, ¿cómo es? Aprender juntos. Eso es lo que me gusta así que los invito para que estén conmigo allí el 1 de agosto en Lancaster 2, el 28 en Calley y el 29 en Humacao 2. Así que si no te acuerdas la fecha, dale para atrás el video y escucha Ajá. dónde se va a encontrar Alexander para que lo visites, ¿verdad? Y escuche ese testimonio que él tiene, ¿verdad? Y te digo que, pues verdaderamente la otra vez estudiamos la lección cuando él vino, ¿verdad? Y nos visitó, estudiamos la lección, vamos a intentarlo de nuevo, aparte de lo que él va a dar en nuestra iglesia. Así que te invito a que estés con nosotros, los que nos siguen la lección, ese día que estés con nosotros allí en Humacao número 2. Bien, y recordando nuestras redes sociales, tanto Facebook y YouTube, usted pone delvalle.e. También nos puede buscar por Instagram, usted pone Del Valle 2022. Nos puede buscar también por el canal de Alexander Eyes of the Cross. Nos puede buscar también por el canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos puede buscar por ahí. Así que dele like y suscríbase a nuestros respectivos canales. También nos han visto de diferentes partes del mundo, México, desde Suiza, desde Santo Domingo, desde Cuba. Pues mire, si usted nos quiere dar el mensajito por ahí de dónde nos ve para nosotros saber el alcance de la lección. Bien, Alexander, por favor, dirígenos en oración para comenzar. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, te pido, Señor, que ahora que vamos a estudiar nuevamente tu palabra, como siempre te pido, perdona nuestros pecados y que seas tú el que tome el piloto. Que seas tú el que coja, Señor, la rienda de este podcast, que seas tú el que hable, que yo solamente, que tanto como Del Valle como yo, seamos solamente instrumento tuyo. Tú tomas las riendas de esto y que seas tú el que hable. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y nuestra, ¿verdad? Tercera lección se titula Unidad en Cristo. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de eso? Mira, eso es algo, unidad en Cristo es algo que tú podemos ver en todo lugar, ¿sabes? Es el problema, yo creo que el mayor factor de cualquier iglesia, ¿sabes? De cualquier iglesia, de cualquier trabajo, hasta en la familia, ¿sabes? La unidad es algo que es el mayor factor. Bueno, dicen que divides y conquistarás. Así que yo creo que es cómo es la manera del enemigo más astuta para poder vencer a cualquier persona, dividiendo. Inclusive, desde el Edén, cuando nos dividieron, cuando pasó el pecado que nos dividimos de Dios, caímos, pero mira, bien profundo. Así que la unidad en Cristo es algo bien necesario.
Así que es importante, ¿verdad?, que nuestra unidad sea centrada en Cristo Jesús, no en humanos ni líderes humanos, porque no voy a entrar en eso porque vamos a discutir la lección, pero es importante centrar nuestra fe y nuestra unidad en Cristo Jesús. Bien, Alexander nos puede leer, ¿verdad?, ese texto para memorizar, 1 Corintios 1:10. Claro que sí, dice, les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Así que vemos que el apóstol Pablo está rogando, ¿verdad?, para que eviten las divisiones y alcancen una perfecta armonía de pensamiento y parecer. Pero Alexander, no bajo el nombre de mío, ni sino bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro norte para entonces permanecer la unidad y permanecer esa armonía. Bien, vamos entonces a la parte del sábado, ¿verdad? Y vemos que en Corinto es igual que como está pasando hoy en día, porque pasa en nuestras iglesias, Alexander. Hay problemas en nuestra iglesia, Alexander. Hay dificultades, hay situaciones. Claro que las hay, ¿verdad? Porque en un lugar donde el misma Biblia nos dice que hay trigo y cizaña, donde también, pues, no somos perfectos, siempre va a haber diferencia. Ahora, hay una importante forma de hacerlo, Alexander, es que uno puede diferir, pero diferir con respeto. Eso es lo que Respeto. yo siempre digo, el que a veces, perdonando lo que voy a decir aquí, a veces la Junta se convierte en lucha libre en la WWE, ahí, Ultimate Fighting, y eso Eso es así. no es lo que quiere Jesús, sino que podemos diferir con respeto, no irnos a lo personal, ¿verdad? Porque lamentablemente cuando eso comienza así, lo mejor es parar ahí, verdaderamente, y dejar que las cosas se enfríen. Esa es mi opinión. Y entonces más adelante dialogar el asunto, Alexander. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues a veces se va la parte personal y se olvidan de que este negocio es de Dios, no es de nosotros, Alexander. Así que hay cosas que va a introducir esta lección, ¿verdad? En la iglesia, que van a haber disputas, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que la solución definitivamente se encuentra en Cristo. Y en la parte también del sábado nos habla también de la vida silvestre. Tú ves como los animales, ellos trabajan en equipo, en unidad. No significa que entre ellos mismos también hay situaciones, ¿verdad? Entre ellos mismos a veces pelean por el liderato y todo eso, pero no es que sea normal, el pecado nos ha llevado a eso. Pero el punto es que yo puedo diferir de Alexander con respeto, con amor, ¿me entiendes? Y la cosa se lleva bien. Y si en un momento se tranca la cosa, pues mejor dejarlo ahí, dejar un poquito y pedir más oración al Espíritu Santo que nos dé más dirección, ¿verdad? Porque acuérdense, es importante darnos cuenta de que esto es de Dios y a veces lo que parece es que en vez de ser de Dios, es de alguna persona de la iglesia o de fulano, de mengano, y no. Acuérdense que toda gloria y toda honra se le debemos a Dios, no a humanos. Alexander, algo que tengas que decir la parte del sábado. No, no, cuando se refiere a los monos, inclusive a las hormigas, ¿sabes? Siempre sí, siempre hay como digo, corillos, porque siempre digo yo así que hay corillos, pero cuando hay respeto, no importa lo que sabes, aun cuando tú difieras, aun cuando tú difieras, siempre tú vas a buscar la manera, cuando hay respeto, siempre buscar la manera de que haya algo común. Ok, ¿por qué tú difieres? Entonces, cuando se empieza a buscar, siempre, cuando uno habla y tiene comunicación y si hay respeto, siempre se llega a la paz. Siempre se llega a la paz. Eso es ¿cómo es? Mi experiencia, la experiencia que yo he tenido de a veces cuando me tiro rampante, fastidioso, pero cuando bajo, espérate, y te humillas, porque eso es también algo importante, te humillas y empiezas a hablar, no llega siempre a la paz. Así que vamos a los problemas de los grupos cerrados en la iglesia, ¿verdad? La parte del domingo, que ese es el problema. Caemos a lo mismo que estamos hablando, ¿sabes?
En Corintios habían pasado muchos predicadores, muchos líderes. Entre ellos habla sobre Pablo, habla sobre Apolo, habla sobre Pedro, habla sobre otro es que se llama Céfres, creo que se llama el otro. No me acuerdo, estaba ahí en la Biblia, lo tengo ahí. Eh, que habían pasado, ¿me entiendes? Entonces, cada uno tenía su predicador favorito del Valle. Eso no está pasando ahora. No, porque aquel dijo esto. No, porque aquel dijo esto. No, porque aquel dice que esta es la verdad presente. No, porque pasa, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Casi siempre cuando esas cosas pasan, esos distintos líderes, tú estás viendo a un ser humano, ¿me entiendes? Y aquí, vamos a repetir el versículo de memoria, dice, os ruego, pues hermano, por el nombre del Señor Jesucristo, esa parte es bien importante, por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él no está diciendo por el nombre Pablo, por el nombre Apolo, inclusive más adelante lo dice ahí, ¿sabes? En el versículo que lo vamos a hablar más adelante. ¿Sabe? Él está diciendo por el nombre del Señor Jesucristo, vamos a tener una sola mente, una sola cosa presente y es Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa. Los seres humanos casi siempre tenemos una mala costumbre, y lo voy a decir así, de que nos gusta mirar al otro ser humano. Ah, que el ser humano sabe mucho, yo me voy a pegar con él, ¿me entiende? Ah, que él habla bien bonito, me voy a pegar con él. Entonces, cuando tú te pasas viendo a esa persona y haciendo a esa persona, empiezas a coger las mismas costumbres de la persona. Y por eso es que Pablo está diciendo, mira, no sigan a Pedro, no sigan a Apolo, no me sigan a mí, sigan a Cristo, porque nosotros tenemos que coger las costumbres de Cristo. Y cuando tú empiezas a ver la diferencia, mira, Pedro y Pablo tuvieron una discusión. ¿Por qué? Porque le decía, tú eres hipócrita, Pedro. ¿Cómo que no les va a estar predicando a estos y solamente quieres predicar a los judíos? ¿Cómo es la cosa? ¿Sabes? Y Pedro tuvo que, mira, es verdad, estás haciendo, tener lo correcto, ¿me entiendes? Tuvieron que bajar. Casi siempre ¿cómo es? En grupos, cuando hay grupos, hay contienda. Mira cómo es la cosa que dice aquí en la parte del domingo, que cogían la Santa Cena, pero ni se perdonaban. ¿Tú te imaginas? Coger el pan mirando este contra ya está cogiendo el pan también. ¿Sabes? Es así, lo estoy diciendo, lo estoy poniendo, es así, se ve cómico, pero es cuando tú estás, cuando básicamente tú tienes una iglesia que es así, el amor de Dios no predomina y lo que vive es un infierno. Y cuando tú ves una iglesia así, la persona que llega a esa iglesia, debe de salir con un amor lleno del Espíritu Santo, lo que sale con más vacío, con más dolor, y dice, para allá, ahí mejor me quedo en la calle yo encuentro más amor, aunque sea pasajero, porque es la realidad. Y hay que tener en cuenta a quién estamos siguiendo, quién es nuestro centro espiritual, quién es la persona que tenemos enfocada, si es Cristo Jesús o quién está ocupando el puesto de Cristo Jesús. Solamente podemos estar unidos cuando podamos entender de que Cristo Jesús nos quiere unidos, porque eso es lo que quiere. O sea, y cuando nosotros entendamos el amor de Cristo Jesús, nosotros vamos a buscar la unidad sirviendo a otros. Mira cómo es la cosa. Vamos a buscar la unidad sirviendo a otros, porque tú quieres que otros también conozcan el amor de Cristo Jesús y quieres también que también se unan contigo a llevar ese mensaje. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Así que yo sé que, ¿verdad? Lo que tú ahondaste, pero cuando se dice grupo cerrado, Alexander, es que cuando está cerrado nadie más puede entrar más que los que están en ese grupo. Entonces, te lo digo porque yo hasta he participado de eso también, ¿verdad? Yo no soy perfecto y se empiezan a hacer grupos en la iglesia, aquí y allá, pero es como si fueran clubes. O sea, y no se debe de hacer grupos en la iglesia. Que los hay, pues yo no puedo tapar el cielo con la mano, claro Sí, que los los hay. hay. Ahora, pero eso lamentablemente amenaza la estabilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces esos grupos a veces toman decisiones de la mayoría y se ponen a imponer cosas que verdaderamente la iglesia no está de acuerdo, pero como son grupos que están unidos, son cerrados y posiblemente la mayoría de ellos están en la junta, pues ¿qué pasa? Toman una rienda que quizás no es la mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede estar abogando solamente por un grupo, Alexander, no sé si me estás entendiendo. Uno tiene que Sí. abogar por toda la iglesia como líder. ¿Por qué? Porque quizás a mí me parece algo de mi perspectiva, pero posiblemente tú dices, Edwin, o sea, ok, tú lo ves de esa manera, pero esta persona, tú no sabes lo que está pasando con esa persona. Tú dices así, que es de esa manera, pero
tú hablaste con esa persona, te diste cuenta de su sentir, qué es lo que está pasando en su vida personal, porque quizás no, tú no se lo dices a todo el mundo, pero si te, quizás te acercas y te pones a hablar con esa persona, quizás conoces un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Como es un grupo cerrado, pues todas las cosas se imponen y se deciden desde ahí. Y eso es una amenaza grandísima, inclusive a veces tóxico para la misma Ujú. iglesia. Por Eso es eso es así. uno en esos grupos es mejor no estar, no estar. Orar por esas personas, siempre, ¿verdad? Hablar con ellos, pero cuando tú notes que te están encerrando también, porque a veces quieren que tú también estés metido ahí, pero como tú no los apoyas, pues tú eres ya el contrario. O sea, ya tú, Alexander o del Valle, no creen igual que nosotros, que ellos están mal. No, o sea, yo, lo mismo, si me piden ayuda y yo veo que es una actividad que verdaderamente, pues yo veo que es ayudar al prójimo y algo a la causa de Cristo Jesús, mira, yo le ayudo, no importa que el grupo que sea, ¿me entiendes? Porque eso es para Cristo y para el prójimo, ¿me entiendes? Pero cuando ya es que me van a, y perdonando que te estoy cogiendo tiempo de la parte que ya tú hablaste, pero cuando te tratan de acaparar para que tú seas parte de ellos y tú cuando te das cuenta, pues, que me están llevando para el rico, pero eso yo no estoy de acuerdo con eso, ¿me entiendes? O sea, y por eso es que, pues, Pablo estaba hablando sobre esto, ¿me entiendes? Porque lamentablemente hay divisiones, hay contienda y no podemos ser de Apolo, no puede ser de Pablo o del grupo de Del Valle, sino que el grupo de Cristo. Y yo casi siempre cuando pasaba esto, porque me ha pasado, y yo he estado en grupos también, yo no lo niego, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ya uno ha madurado, Alexander, cuando yo veo una persona que como que me quiere decir esto, lo otro, yo digo, un momento, tú y yo estamos trabajando para el mismo. Ah, sí, pues no hay problema. Si estamos trabajando por el mismo, usted siga trabajando para Cristo y yo seguiré trabajando para Cristo porque estamos trabajando para el mismo. ¿Es así o no? Bien, vamos entonces a la parte del lunes y centrados en Jesús. Mira el título, centrado en Jesús. Y me voy a adelantar. Por eso es que Pablo le dice, ¿acaso pues está Cristo dividido, verdad? O fue Pablo crucificado por ustedes. Sí, porque a veces nos tomamos esa prerrogativa de como que, wow, yo esto, yo lo otro. Nosotros no somos nada, Alexander, en verdad. Solamente la gloria, como dije ahorita, es para Cristo Jesús y el que se debe de levantar y al que se le debe dar toda autoridad es a Dios. Que nosotros somos instrumentos y partes del cuerpo de Cristo, pues claro que sí, es importante eso. Así que la iglesia debe centrarse exclusivamente, Alexander, en el señorío de Jesús. Y que él lo crucificaron por nosotros y él fue el que restauró todo. Así que la unidad, pues, debe, por medio de las relaciones saludables, unificar esa diversidad, porque también, Alexander, debemos entender que no somos iguales. Yo te amo mucho y todo, pero yo sé que tú no eres igual que yo. Y hay cosas posiblemente que podamos diferir, ¿me entiendes? Porque no somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales. Gracias a Dios que pues Dios nos hizo diferente, ¿verdad? Así que la unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesús como nuestro Señor. No se consigue la unidad ad, ad, adhiriéndonos al pensamiento o idea de un hermano o una hermana, formando grupos que, volvemos a lo mismo, cerrados. O sea, grupos cerrados. Cuando son grupos nada más cerrados, eso no viene de Dios tampoco, ¿me entiendes? Pero la unidad de Jesús no es una uniformidad. No implica que todos pensemos lo mismo en todo o que actuemos todos de la misma manera, porque las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar desunión, debe de generar ¿qué? Unión. Posiblemente Alexander, ¿verdad? Tiene el don de la música, de la poesía, yo no lo tengo, pero yo no me voy a poner a tratar de hacer lo mismo que Alexander si yo no tengo eso. Ahora quizás yo tengo el don de la predicación, del estudio bíblico, ¿tú me entiendes? De, 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 de grupos pequeños, otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos formar un equipo juntos para tener una unidad en la diversidad. Pero a veces la gente no lo entiende así, Alexander. La gente se cree que esto es una competencia
Y a mí no me gusta eso. Cuando yo veo que es competencia, compite tú, pues yo, yo no quiero competir por cosas que yo no estoy compitiendo. O sea, yo lo que quiero es ser un ganador de almas para Cristo, predicar el mensaje y dar el testimonio, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero. Y también tener una relación con Dios única, ¿verdad? Porque no es nada más poner todo eso por encima, sino que la relación con Dios diaria, eso es lo primordial, porque lo demás va a venir por añadidura si tú pides dirección y le pides al Señor que te deje utilizar tus dones en la obra de Él. Algo que tengas que decir, Alexander. No, que es bien importante, ¿sabes? Que centrarnos en Cristo Jesús es lo más importante, ¿sabes? Cuando tú ves en la vida espiritual y tú empiezas a estudiar la palabra del Señor, empiezas a ver las cosas que el Señor te muestra a ti a través del Espíritu Santo, tú ves que lo más importante es buscar que ser como Dios, o sea, no ser como Dios, sino como Jesús, ¿sabes? Su carácter, buscar la manera de entender cómo Él hacía las cosas, porque a la vez que tú haces eso, tú vas a entender muchas cosas y vas a tener una visión tan amplia. Inclusive vamos a leerlo ahora, vamos a tener una visión tan amplia de cómo poder resolver cualquier problema que tengamos y cómo ver para ayudar a cualquier persona que necesite de ayuda. Es importante estar centrado en Jesús, ¿me entiendes? Y por eso es que ahí vamos a la parte de Marte que dice sabiduría y madurez, que es bien importante, ¿sabes? Que vuelvo y repito, ¿sabes? Es Cristo Jesús. Dice, Pablo llama a carnales a los cristianos inmaduros y a los niños en Cristo. Este tipo de cristianos se fija más en la persona que en Jesús. Me repito, ¿sabes? Como estaba hablando el domingo, vamos a hablarlo aquí de nuevo, ¿sabes? Jesús tiene que ser esa, y como está hablando el lunes, Jesús tiene que ser esa persona en el centro. Y ahí está el problema. Entonces, ahí mismo Pablo le dice que son inmaduros. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de desplazar a Cristo de la posición correcta en nuestras vidas. Porque cada vez que tú te pones a fijarte en una sola persona, mira, y yo he visto muchas personas, y he conocido muchas personas que se fijan en este predicador. Y cuando este predicador hace un revolú, que se comete un pecado, como dicen, capital, esos que dicen que se fue con otra mujer o algo, esas personas terminan fuera de la iglesia, terminan huyéndole a Dios, terminan cerrando las puertas a Dios. ¿Por qué? Porque están fijados en esa persona, que están fijándose en Cristo Jesús. Inclusive, yo conozco de muchas personas que cuando van a la iglesia se sientan en los bancos del frente. Y tú te preguntas, ¿y por qué se sientan en los bancos del frente? Bueno, porque ellos dicen, porque el revolú está atrás. Y para que yo no pueda ver ese revolú, me fui a mejor mirar al frente donde están hablando y pendiente de las cosas que Cristo me quiere hablar, que estar pendiente del revolú que está atrás. Porque hay muchas personas que van a la iglesia a ver los revoluces. Y cuando tú vas a la iglesia, y perdona que esté hablando así, pero es que es la realidad de la iglesia, ¿sabes? Nosotros deberíamos ir a la iglesia solamente a buscar de Cristo Jesús y a ver a esas personas, porque las iglesias son oasis de amor. Y esas personas visitan, amigos que nos visitan, y están pendientes de buscar amor. Y si entran a una iglesia donde hay desunión, contienda, que aquel está con el fulano, que aquel está con el anciano, aquel que está con aquel que es rebelde, ahí está una inmadurez increíble, ¿sabes? Pablo los llama, son niños, se alimentan de leche, son carnales y se dejan llevar por opiniones de otros, ¿sabes? Fácilmente el bochinche los lleva para un lado y para otro. Sin embargo, los que son maduros son adultos, toman alimentos sólidos, son espirituales y tienen discernimiento espiritual. Cuando tú eres maduro, que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón y en tu mente, tú vas a tener discernimiento para poder bregar con cualquier cosa. Llega esta persona, X o Y manera, a la iglesia, tú vas a entender, esta persona está buscando de tal. Y tú te la vas a acercar a esa persona y créeme que el Espíritu Santo te va a usar. Mira, yo estoy cogiendo una clase de predicación y liderazgo y tuvimos que hablar de diferentes personas y estudié de Robert Murray, que me impactó a mí porque dice que él tenía una devoción tan grande con Dios, que él dice que cuando él iba a predicar, que la gente lo veía que estaba llenando a eso, la impresión de él de Jesús, de lleno del Espíritu, era tan grande que la gente lloraba. Y a él no le importaba nada de eso. A él lo que quería era que en su vida él pudiera
reflejar a Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere Pablo con la gente de Corintio, que nosotros reflejemos a Cristo Jesús. Inclusive ahí que misma lección él dice, yo no morí por ti, ni yo los bauticé, ni nada por el estilo, porque ¿qué es lo que está diciendo él? Que él no quiere que se fijen en él, quiere que se fijen en Cristo Jesús. Por eso es que él siempre dice en el versículo de memoria que tuvimos hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, pues él quiere que Jesús sea siempre el centro de las cosas. Él quiere que nosotros seamos maduros espiritualmente hablando para poder entender discernir las cosas espirituales por medio del Espíritu Santo, teniendo a Jesús en nuestro corazón, ¿sabes? Y eso es algo que dice, somos el campo, mira lo que dice aquí la lección, somos el campo, el edificio y el templo del Dios. Todos pertenecemos a Dios por medio de Cristo, no de nadie más, es solo Cristo. Es lo que quieres añadir del Valle. Sí que es importante, ¿verdad? Que uno va pasando el tiempo, Alexander, y va madurando, porque yo me fijo atrás cuando yo comencé, especialmente de anciano, todas las metí de patas, perdonando, y las inmadureces, y poco a poco Eso fui es así. aprendiendo hasta que poco a poco, ¿verdad? Y me di cuenta que ahora mismo, pues a veces pasa de que uno ve y discierne y ve cosas que ya ha pasado por eso, pero ven personas nuevas y uno le habla, le dice, mira, eso que tú estás diciendo, lo que pasó fue esto así, de esta manera, y pues yo te estoy aconsejando que si te vas por ahí, va a suceder esto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que te escucha, son pocos, pero hay gente que no escucha, fíjate de eso. Después se dan con la pared de frente de lo que yo le advertí que iba a pasar. Pero ya yo no peleo, antes sí, antes mira esto, lo otro, aquí, allá, y nada, formaba yo un revolú porque quería poner mi punto de vista para que la persona pues entendiera. Pero ¿qué pasa? Y ahora no, ahora le explico y le digo y le aconsejo, no de la misma manera. Y pues si la persona quiere seguir con lo mismo, llega el momento que se da con la pared y después entonces me da la razón a mí, primero a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la sabiduría y la madurez y el entendimiento. Pero a veces uno en la misma iglesia que conocen a uno, "Oh, mira, eh, esto se supone que se haga de esta manera porque Dios es un Dios de orden y si seguimos en esto, nos va a pasar esto. Las personas no hacen caso y vuelve y suceden las cosas, ¿tú me entiendes? Y entonces ahí tú te das cuenta que pues van a ocurrir cosas en la iglesia, pero por lo menos de esa parte tú cumpliste con la responsabilidad, se lo dijiste a la junta, se lo dijiste al pastor, porque volvemos a lo mismo, aquí hay gente que como tú hablaste ahorita, valoriza solamente a veces el líder, se olvidan de Dios y todo es lo que el líder diga y se olvidan que la palabra de Dios primero y y su palabra van primero que el líder o el pastor o el que sea. Y no estoy minimizando al pastor, simplemente es que pastor y los líderes se equivocan también, Alexander. Nosotros debemos de siempre dejarnos llevar por la palabra del Señor, que le agrada a Dios, no por lo que diga un líder, un hombre, porque a veces simplemente porque admiramos a ese hombre, ese líder, pero ese líder se equivoca también y cuando se equivoca, porque como nosotros nuestra fe la ponemos en esa persona cuando es cocota, también nosotros nos escocotamos. ¿Por qué? Porque en vez de estar nuestra vida centrada en Cristo Jesús, está centrada, ¿verdad? En humano y eso no debería ser. Bien, vamos entonces para parte del miércoles, ¿verdad? Y se titula Un servicio como el de Cristo. Así que importante, ¿verdad? Pablo insinúa que las camarillas, como tú lo dijiste, el corillo, ¿verdad? Son el resultado de una falta de madurez espiritual. Mira, la iglesia es para todo el mundo, no es para simplemente un grupito, un corillito. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que aunque ese corillito está mal, pero ese corillito también es de Cristo. Hay que orar por ello, Alexander. Así que es importante pues hacerlo ver, ¿verdad? Porque dice, en otras palabras, el creyente tiene la mente o pensar de Cristo cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil.
Sí, yo te lo puedo decir aquí en esta lección y suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la práctica no es lo mismo, porque todo el mundo está centrado en sus ideas, en sus cosas que ya costumbre, ¿verdad? Pues recuerdo una vez una persona que le hicieron diácono y un día yo estoy así como anciano y se levanta una visita y comienza a cerrar las ventanas y yo iba a hacer la ventana, pero se levantó. Y se levantó el director de diácono, que era nuevo, y me dice, como anciano, ¿y por qué tú permites eso? Se supone que él no cierre ventana. Y bueno, me formó un revolú, y yo por no, le dije, hermano, venga acá, vamos a hablar en la oficina un momentito. Y allí, le dije, miren, el amor, ¿verdad, hermano? Escuche bien. Sí, es importante que los diáconos hagan su función de cerrar las ventanas para que la visita no lo haga, pero eso que usted hizo no es bueno porque él lo está haciendo con amor. Y el manual, tenga el manual, busque ahí donde dice que una visita no puede sacar una ventana. O sea, no, eso está porque, qué sé yo, y empezó a decirme, y yo pues me lo busca y cuando pueda, hermano, en el amor, me lo trae. Nunca me lo encontró, nunca me lo buscó, porque eso no está en el manual, ¿me entiendes? Pero es importante y eso no estoy quitando que los diáconos hagan su responsabilidad, ¿me entiendes? Su servicio, cómo servir en la iglesia, pero si la visita se levantó, pues déjalo, gloria a Dios. Ahí te está dando una señal de que si algún día se bautiza, va a ser también un diácono muy bueno en la iglesia, ¿me entiendes? Pero no te pongas a avergonzarlo. Y así a veces pasa, ¿verdad? En la iglesia. Así que es importante que el servicio se haga con humildad. En Primera de Corintios 4:1 dice, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Al igual que en el siglo I, las personas estaban divididas por pensamientos políticos, filosóficos, religiosos. ¿Cómo evitar que esta forma de pensar se introduzca en la iglesia generando división? Así que, ¿cuál es la actitud de un líder? ¿Cómo tiene que ser, verdad? Es importante nosotros no caer en eso, Alexander, porque si tú en sábado, ¿verdad? O te pones a hablar de los partidos políticos y chacho, viste esto y aquel, y el presidente dijo esto, y ¿qué tú vas a estar haciendo? Contagiando a la gente como líder. Ah, pues por ahí para abajo le diste para que ellos también se vayan a hablar de eso, ¿verdad? Así que tu papel debe ser de unificador, ¿verdad? Y de que esas cosas que son negativas, pues mira, no las vean en ti para que eso no se siga, ¿verdad? Haciendo. Así que eh, debes demostrar que eres un servidor de Cristo, ¿verdad? El siervo que administra debe comportarse como se comporta quien, su Señor, como Jesús, debe andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Siempre es dispuesto a entregarse humildemente al servicio de los demás. ¿Qué unidad habría en la iglesia si todos, no solo los líderes, sino cada uno de los miembros, actuásemos de esta forma? Imagínate, todo el mundo, si todo el mundo hiciera lo que le toca, Alexander, wow, qué unidad grande hubiera en la iglesia. Pero volvemos a lo mismo, y perdona que repita esto, no es lo mismo yo leérselo aquí que cuando va a la práctica, porque no es fácil, no es fácil. Estamos bregando con seres humanos que piensan diferente, ¿verdad? A nosotros, pero lo más importante, hermano, es que oremos por ellos, nosotros como líderes, ¿verdad? Dar el ejemplo para que ellos vayan emulando eso. Y nuestro ejemplo no es el mejor es el de Cristo Jesús, ¿entiendes? Ese es el mejor ejemplo. Algo que tengas que decir en esta parte. No, tú dijiste todo bien ahí, yo quiero ir rápidamente con todo lo que dijiste y irme a la parte del jueves, porque es que lleva con lo mismo, dice el estilo de vida que refleja la cruz. Pues tú acabas de decir ahí de que pues hay que tener humildad y todo eso. Y la humildad es bien importante, todo, tú sabes, el servicio, es importante, ¿por qué? Porque todos tenemos líderes, todos tenemos líderes, perdón, todos tenemos líderes. Y nosotros, según bueno, lo está diciendo aquí, hermano, lo quiero decir textualmente, dice, el hecho de que no debamos formar grupos cerrados o camarillas, especialmente en torno de los líderes humanos,
no significa que no debemos apoyar a nuestros dirigentes. Se Exacto, supone que debemos apreciar y ayudar a quienes dirigen el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos fueron puestos ahí, no por aunque se escoge un grupo y qué sé yo, pero ese grupo hay que confiarle que estuvieron orando y fue el Espíritu Santo que los puso ahí. Por esa razón, tú tienes que orar por esa persona, ese líder, para que ese líder sea la mente maestra, como quien dice, del departamento que sea. Pero la mente, perdón, dije la mente maestra, sí, pero o sea, la mente o el instrumento que va a usar Cristo para el departamento tal. Vamos a ponerlo ahí, para ponerlo más claro. O sea, y tú, como tienes la mirada puesta en Cristo Jesús, como tienes todo en Cristo Jesús, tú vas a ayudar a ese líder a que él llegue a la meta, el departamento que sea. Si la iglesia, y como tú dices, es bien lindo decirlo aquí, pero ponerlo en práctica es bien difícil. Pero si llegara a hacer eso así, que la gente, todo, mira, al líder, ¿quién? O del Valle es el, pues, vamos a ir al del Valle. Del Valle, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo tengo la mente hacer esto, pues vamos a meterle. Y todo el mundo empieza a correr y a mover y que esto y lo otro. Mira, la iglesia se llena de un amor, de una unión tan grande, que después no hay quien pare esa iglesia. Eso va a seguir por ahí por abajo con un corre y corre, un corre y corre, que después tú vas a decir, wow, y después tú vas a ver los hermanos bien contentos, y después llega este hermano que nunca había dado un estudio bíblico en su vida, llega con una visita, y después esa visita viene con una familia, y se sigue llenando la iglesia, ¿sabes? ¿Y por qué todo eso? Porque uno respeta al líder. Wow, de un respeto al líder a lo que yo estoy llegando, pero así es que es, ¿sabes? Cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra, pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen fieles porque saben que de quién debe juzgarlo es Dios mismo, no los hombres. Y es verdad, cuando uno como líder ve que sí tiene gente dividida dentro de la iglesia, uno sigue ahí y uno se cansa, porque uno se cansa, y mira, lo digo por experiencia, uno se cansa, pero yo sigo jugando ahí, sigo peleando ahí. ¿Por qué? Porque yo me debo a Dios, yo no me debo a más nadie. Inclusive, y eso es, ahora digo yo, inclusive no es por eso, pero es que esa es mi mentalidad. Aun cuando yo no tenga puesto, yo debo buscar la manera de seguir ayudando a la iglesia, porque amén, yo me debo a Cristo Jesús, ¿sabes? amén. ¿Sabes? Y vuelvo y repito, cuando un líder deja de llevar por Cristo Jesús, que muestra en todo lo que hace a Cristo Jesús, ¿sabes? Sigue las huellas de Jesús, está dispuesto a sufrir lo que sea. Y yo no sé si el Valle lo ha hecho, yo también lo he hecho, ¿sabes? Que a veces hasta lloramos por la iglesia. ¿Por qué? Porque amamos la iglesia, ¿sabes? Pero no nos quitamos, ¿por qué? Porque sabemos que lo que estamos haciendo es por Cristo Jesús, no por el hermano tal y tal. Sí, amamos a los hermanos de tal y queremos que se salven también y qué sé yo. Pero la salvación es individual es una y otro es, yo no lo estoy haciendo por ellos, lo hago por Dios, ¿me entiendes? Porque cuando ellos me ven a mí y entonces entiendan lo que estoy haciendo, empiezan a buscar a Cristo Jesús, mira, ahí yo digo, ok, hice mi tarea. Ahora, Dios que se encargue el resto, ¿sabes? ¿Sabes? Los líderes no son llamados para discutir entre otros, como tú dijiste anteriormente. En la junta a veces se forma un Royal Rumble y eso no es así. En la junta que se debería hacer es buscar la manera de seguir, mira, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a arreglar esto, vamos a hacer lo otro, ¿qué planes tiene? Ok, vamos a hacer esto, ¿sabes? Inclusive, a veces, y lo voy a poner así, a veces un departamento tiene una actividad y los otros departamentos, ay, tienen actividad, pues ok, y ya están mal, ahí estamos mal. Porque si el departamento tiene actividad, qué sé yo, de ir al parque con la iglesia, pues, entonces, pues déjame entonces moverme con mi departamento para ayudarte en esta parte. Y en esta parte, entonces, la actividad se hace algo tan ameno, tan feliz, que la gente dice, wow, qué brutal. ¿Por qué? Porque los líderes se dejaron llevar con unión en Cristo Jesús. Punto y se acabó. Mira, la clave de aquí es Cristo Jesús. Punto. Cuando tú pongas tu mirada en Cristo Jesús como persona, cuando haga una colectividad con la misma mirada, tú vas a ver cómo va a correr y nadie lo va a poder parar. ¿Algo que quieres añadir del Valle? Sí, es importante, ¿verdad? Que respetemos, ¿verdad? A todos. Pero hay algo que quiero decir también. Cuando uno va a trabajar en una iglesia y uno es nuevo en esa iglesia, pues
de darse cuenta de que hay personas que han estado mucho tiempo trabajando allí y conocen cómo, pues, corre la iglesia. Y mira, no estoy diciendo nada porque puede ser que hay ideas nuevas tuyas que tú puedas traer y funcionen, pero deben de ser un equipo y validar y respetar a esas personas que han estado allí por mucho tiempo. Esa es mi opinión. Y el respeto es sumamente importante. Pero cuando tú no validas a las personas, cuando tú lo que haces es, como quien dice, échate por un lado y déjame hacer lo que me dé la gana a mí, y hay un momento dado que la iglesia no está corriendo bien. Cuando también se toman decisiones en conjuntos y se oró por eso, se votó por eso, y de momento llega otro líder nuevo y ya va esa actividad corriendo y ya casi terminándose. Y llegó este, no, no, vamos, olvídense de eso, vamos a romper eso y vamos a hacer otra cosa. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasó ahí? Se habían tomado unas decisiones, se había orado, se había votado. Entonces, ¿qué pasó? No validaron a lo que se estaba haciendo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo el mundo se rinde a la nueva persona que llegó y vamos a hacer esto y olvídense de eso. A la larga se dan cuenta de que, pues, la persona que estaba por mucho tiempo era la que tenía la razón. ¿Me entiendes? Eh, ya habían cosas y proyectos que se había sacado dinero para eso, pero ahora cogen el dinero y en vez de utilizarlo para eso, lo mueven para otra cosa. ¿Tú me entiendes? Eso no es muy saludable en la iglesia, porque si yo te digo, Alexander, tú diste dinero para un abanico, tú entiendes que ese dinero se utilizó para qué, Alexander? Abanico. Para un abanico, pero si de momento no, que es que el director de qué sé yo necesitaba un dinero y ese dinero se cogió de ahí y pues ya no se compró el abanico porque vinieron gente nueva y vieron ese, mira, no, uno tiene que seguir, ¿verdad? Las cosas que se habían planificado. Aunque la junta sea nueva, mira cuáles son los estándares, los objetivos que tenían. Vamos a terminarlo. Pues no, a veces llega fulano nuevo, no, vamos a hacer esto, ¿sabes qué pasa? Se envuelven en eso y se atrasa la obra. Entonces, a veces tú tienes que tomar la decisión en el sentido de que no es tanto un puesto, o sea, sino que el enfoque ahora, en vez de un puesto, es de, como tú dijiste, continuar con la misión. Olvídate de los puestos. Si no te validan, si no te respetan, pues entonces, ¿qué hace uno? Continúa con la misión y a veces con la misión, y no estoy diciendo que uno no tenía la misión, pero ¿qué pasa? Uno debe continuar con una misión que ahora mismo no es compuesto, sino que continuar con la misión que Dios te ha otorgado para seguir trabajando en la obra. Sabrá Dios si el Señor te utiliza más todavía que en el puesto que tenía. ¿Me entiendes? O sea, así que un ejemplo, Alexander quizás fue anciano y de momento pues pasó situaciones y qué sé yo, pero después digo, pues este año no voy a estar como anciano, pero quiero hacer un grupo pequeño, quiero dar estudios bíblicos, quiero llevar el mensaje a tal lugar. Mire, de momento Alexander, el Señor lo utiliza para todo eso. Entonces tú dices, pero ve acá, está bien, el enfoque ya no es tener el puesto en la iglesia, pero la misión ahora continúa y quizá más todavía de lo que estabas haciendo con el puesto. Así que lo que quiero decir es que un puesto no te define ¿cómo se llama? La obra que el Señor y propósito que tiene en tu vida. Dime qué puesto tenía Cristo en el templo, ninguno, sino que se fue fuera del templo, empezó a predicar, ¿me entiendes? Y a sanar. Así que no estoy diciendo ahora, justificando que ahora usted deje los puestos, porque es importante siempre trabajar en la iglesia, siempre ayudar, como Alexander estaba diciendo, que aunque esos son grupos cerrados, pero si ellos tienen una actividad, mira, pues vamos a ayudarlos, ¿verdad? Y seguir ayudando en la iglesia, ¿me entiendes? Pero cuando verdaderamente hay cosas que tú sabes que Dios no está ahí y que no están en armonía con las cosas de Dios, pues uno ahí no participa, Alexander, porque uno no va a participar en algo que verdaderamente tú sepas que Dios no está, pues Dios es un Dios de orden, ¿me entiendes? Así que tú te mantienes tranquilo. Ahora, cuando tú veas que verdaderamente eso que están haciendo ahí, aunque sea el grupo cerrado,
es para gloria y honra del Señor y es para ayudar. Pues mira, ayude ahí todo lo que usted pueda. Y siempre, ¿verdad? Esté pendiente, ¿verdad? En el servicio de la iglesia. Pero, ¿cómo te digo? Es importante tener la unidad, pero yo digo cuando es para una cosa que no es de Dios, ahí yo no estoy, Alexander. Perdonen que se lo diga, y si hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, está. Pero cuando yo veo que hay un grupo que verdaderamente lo que está haciendo no proviene de Dios, no importando que esté en la iglesia, ahí yo no me meto. ¿Entiendes? Así que yo serviré a Dios siempre que me necesite y que las cosas sean en orden y como deben de ser. Alexander, ¿algo que tengas que decir de esa parte? Si no, para que lea lo de Espíritu de Profecía. Espíritu de Profecía que está en Reflejemos Jesús 5 de julio dice: nada puede perfeccionar la perfecta unidad de la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia, solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a mí mismo, entonces no habrá trabajoso esfuerzo para unirnos. Habrá una unidad en Cristo, los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproche contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Fíjate, yo cambiaría la palabra los oídos estarán cerrados a los informes por los oídos estarán cerrados a los chismes. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Que siempre el cristiano debe estar con tendencia a la unidad. Como le dije, por lo menos mi opinión es, si yo veo algo que no es de Dios, ahí yo no me meto, ¿me entiendes? Pero no importando, ¿verdad? La persona que sea, si es un grupo que es cerrado, si hay que trabajar ahí, hombro con hombro, siempre voy a estar ahí ayudando, ¿me entiendes? Porque la obra no es de Pablo ni de Alexander, sino que la obra es de Cristo Jesús y todos trabajamos para Dios y debemos de amar a nuestros hermanos que cometan errores. ¿Cuántos yo no he cometido? ¿Me entiendes? Pero ya poco a poco, ¿verdad? Con lo que el Señor le va enseñando a uno, pues ya uno pues va trabajando en unidad, uniforme y lo primordial es que todo sea para glorificar el nombre de Dios y no de líderes ni de humanos, ni no, cuando tú ves eso, ahí verdaderamente no se está manifestando el Espíritu Santo, porque inclusive cuando usted vaya a predicar, la gloria y la honra debe ser para Dios. Usted es el primero que se predica, pero siempre enfóquese en Cristo Jesús, en su predicación, ¿me entiende? Y olvídese del yo. Sí, no estoy diciendo que usted no pueda contar una historia suya o algo, pero concéntrese verdaderamente en exaltar la gloria de Dios. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. No, que Dios es amor. Dios es amor y Él quiere que tú aprendas de Él y te espera con los brazos abiertos para que tú aprendas de Él. Corre hacia Él, no pierdas tiempo. Así que nos veremos, amigos y hermanos, hasta la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.